Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su diplomado en Cuarta Revolución Industrial y Sociedad del Conocimiento. Hoy quiero darle un saludo muy especial a un grupo de estudiantes que se han vinculado el día domingo al programa de bachillerato mayor. Están empezando su actividad esta semana. Entonces quiero ofrecerles un saludo muy caluroso y muy especial por estar vinculados a este programa y a esta institución. Para explicarles un poquito a ellos y obviamente a todo el resto de nuestros estudiantes, pues este es el capítulo número 8 de 10 del diplomado en Cuarta Revolución Industrial y Sociedad del Conocimiento. Ya tuvimos la oportunidad de hablar sobre revolución industrial, inteligencia artificial, nanotecnología, robótica, ingeniería genética, impresión 3D, Internet de las cosas, 5G y Big Data. Hoy, en el capítulo 8, vamos a tratar un tema que no es fácil. Se llama la computación cuántica. Es un nombre sumamente difícil para muchas personas. Para eso, entonces, primero que todo, vamos a iniciar conociendo cuándo apareció la informática y cómo ha sido su evolución. Para eso estamos invitando a una institución que se llama Eduquino TV, que nos presenta la historia de la informática. Mucha atención. Para nadie es una novedad que la computadora se ha convertido en una importante herramienta de trabajo que tiene la capacidad de procesar y almacenar información. ¿Pero sabes cómo fue su evolución? En esta ocasión conoceremos la historia de la computación. Bienvenidos a Eduquino, el canal. Primero debes saber que la palabra computación proviene del latín computare, que significa calcular. Entonces, el primer antecedente de la computadora es el ábaco, un instrumento usado para realizar cálculos matemáticos, aproximadamente en los años 300 a.C. Siglos después, en 1642, Blas Pascal crea la Pascalina, la primera calculadora, y funcionaba en base a ruedas y engranajes. En 1801, Joseph Marie Jacquard construye una máquina tipo telar que crea patrones en las telas, gracias a unas tarjetas perforadas. Dichas tarjetas son las predecesoras de las actuales unidades de almacenamiento. En 1833, el británico Charles Babbage desarrolla la máquina analítica. El invento de este matemático permitió realizar operaciones de manera más rápida y con menores errores. Usó las tarjetas de Jacquard para programarla y almacenar resultados. Es por esta razón que es considerado el padre de la computación. Alan Turing, por su parte, es considerado el padre de la informática moderna. Esto porque durante la Segunda Guerra Mundial desarrolló una máquina electromecánica y la programó con procesos que permitieron que los británicos descifraran los mensajes encriptados que enviaba el ejército nazi y que eran creados a su vez por otra computadora, Enigma. Los principios de Turing permitieron el posterior desarrollo de la primera computadora programable electrónica digital, llamada Colossus. El estadounidense Herman Hollerith también contribuyó con el avance de la computación, creando la primera máquina tabuladora, que logró realizar lo que hoy conocemos como tratamiento automatizado de la información. Fue fundador de la histórica empresa IBM. Y es justo IBM que junto a la Universidad de Harvard desarrollaron el proyecto Mark I, el primer ordenador electromecánico. Para 1946, la Universidad de Pensilvania
construyó la ENIAC. Este computador ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones máquina, es decir, era totalmente digital. Otros computadores fueron EDVAC y ESAC. El avance en el software fue posible también gracias a varios visionarios. Tenemos a Steve Jobs, quien funda la empresa Apple, junto a su amigo Steve Wozniak. Jobs crea el Apple I, el primer ordenador personal. Estaba compuesto por una única placa en la que integraba la tarjeta de video y la memoria RAM. Inicia su comercialización en el año de 1976. Al siguiente año desarrolla el Apple II, el cual poseía un circuito que permitía el trabajo con un monitor en color y un mouse. Otro personaje que ayudó al desarrollo de la informática es William Henry Gates, Bill Gates, fundador de la empresa Microsoft en 1975. Inicialmente Microsoft se dedica a la creación de lenguajes de programación y sistemas operativos como el MS-DOS y el famosísimo Windows, el sistema operativo más usado en ordenadores compatibles. En la actualidad, Microsoft es también la creadora de la suite MS Office, que incluye los programas Word, Excel, PowerPoint, Access, entre otros. Este es el resumen de la evolución de la computación. Han sido varios matemáticos, físicos y otros estudiosos quienes aportaron sus conocimientos durante varios siglos para que la computación sea como la conocemos el día de hoy. Bueno, ya conocemos cómo ha evolucionado la computación, la informática, gracias a una cantidad muy importante de científicos, matemáticos, físicos, que han hecho sus aportes para paso a paso ir cambiando desde el ábaco hasta donde venimos hoy. Hoy vamos a hablar del tema más avanzado, la computación cuántica, pero para llegar allá primero quiero que sepan qué es una computadora. Para eso nos vamos a apoyar en un video de la Universidad Autónoma de México que hace una explicación muy sencilla, pero muy bien presentada sobre qué es una computadora. Mucha atención. ¿Qué es una computadora? Bueno, podremos definirla de muchas maneras, y de hecho el concepto de computadora, a pesar de toda la evolución en muchos elementos que le integran, sigue siendo en esencia lo mismo. Es un dispositivo que procesa información. Claro, hoy en día procesamos información de muchas maneras. Ya no solamente un aparato con un teclado y una pantalla y estar escribiendo cosas como si fuera una especie de máquina de escribir postmoderna, sino que ahora tenemos tabletas, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, las de escritorio, supercomputadoras, centros de datos, la nube. Hay muchos elementos en materia del cómputo. Pero vayamos por lo básico. Una computadora es eso, sigue siendo lo mismo que hace 100 años. Es un dispositivo que procesa información. Ahora bien, toda computadora se compone de ciertos elementos y a partir de esos elementos y sus capacidades es que tanta información o de qué tipo, de qué forma y con qué impacto puede procesar la información. Vayamos por los elementos más fundamentales. Toda computadora sigue un esquema básico, que es entrada, proceso y salida, que es igual que el ser humano. El ser humano recibe información a través de los sentidos, los ojos, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Recibimos información que llega a nuestros cerebros. Y esa información, desde un mal olor hasta una vista muy bonita de un paisaje, la procesamos de cierta manera. Lo mismo hace la computadora. Procesa la información que le llega a través de dispositivos de entrada, que son como los sentidos. ¿Cuántos dispositivos de entrada hay? Hay decenas de distintos dispositivos de entrada para una computadora y depende, por supuesto, del tipo de computadora que estemos hablando. Por ejemplo, una computadora portátil, un dispositivo de entrada básico que tienes el teclado, pero puede haber teclados externos. Muy bien, puede haber ratón, como el que tenemos aquí presente, también es un dispositivo de entrada que permite ubicar una posición en algún lugar. Otro dispositivo de entrada es un escáner. Un escáner es un dispositivo que digitaliza un documento, un libro, una foto,
y la convierte a un archivo digital que puede ser procesado por la computadora, porque está entrando información a la computadora. Bien, estamos mencionando tan solo algunos, son muchísimos los que hay. Hay dispositivos que cumplen esa doble función de entrada y salida. Ejemplo, una unidad USB. Una unidad USB guarda, almacena información, y esa unidad USB le ingresa información a la computadora, por ejemplo, un archivo que te hayan compartido, una pista de música. Estás ingresando esa información a tu computadora. Hasta ahí ese dispositivo está funcionando como un recurso de entrada. Ahora vamos a la siguiente etapa, el proceso. Toda computadora, no importa del tamaño que tenga, tiene un elemento fundamental que es lo que la define como computadora. Ese recurso que le permite procesar la información se llama procesador central. No es nada complicado. ¿Qué es un procesador central? Es un circuito, o más bien, miles de millones de circuitos y de componentes electrónicos en una pequeña pastilla de silicio. Actualmente, aunque ya existen de otras tecnologías. Estos procesadores están puestos, están soldados, están fijos en lo que se llaman tarjetas madre, que son los circuitos principales que permiten la conexión de todos estos recursos que integran la computadora. No solamente del procesador central, sino de otro elemento muy importante que es, por ejemplo, la memoria. Al igual que el ser humano, la computadora requiere no solamente de recibir la imagen de un muy bello paisaje y procesarla para determinar qué tipo de paisaje es, sino que necesita datos, por ejemplo, comparativos. Tengo guardados otros paisajes y puedo comparar con paisajes previos. Ok, esa información la guarda en un lugar que se llama memoria. Y hay memorias muy rápidas, que se llaman memoria RAM, que almacena información siempre y cuando tenga energía eléctrica presente. Esto es, si la computadora está activa, si tiene batería, si tiene corriente. Si no tiene energía eléctrica, la memoria RAM no almacena información. Su gran ventaja es que puede tener grandes volúmenes de información. Su pequeña o gran desventaja es que si no hay energía eléctrica, se pierde esa información. Y precisamente por esa pérdida de información se inventaron otros tipos de memorias, por ejemplo, como la memoria ROM. ROM significa memoria solo de lectura. Es una memoria que se guarda, se graba una única vez. Y aunque no haya corriente eléctrica, esos circuitos, esos elementos electrónicos que la componen, no pierden la información. Siempre la van a conservar porque no requieren de la energía eléctrica para guardar los datos. Elementos como la RAM y la ROM forman parte de esta tarjeta madre en donde está puesto el procesador central, que es este cerebro de la computadora. Muy bien, vayamos a la siguiente etapa, la salida. El procesador trabaja, lleva y trae información a la memoria, la analiza, calcula, suma, resta, multiplica, los procesos que tenga que hacer con esa información. Ahora debe de enviar esa información a algún lugar. Por ejemplo, dispositivos de salida como el más común de todos, la pantalla. La pantalla de la computadora es el dispositivo de salida por definición, es el más común, es el que tiene toda computadora prácticamente. Hay otros dispositivos de salida que no los tienen todas las computadoras, por ejemplo, como una impresora. Existen diversos tipos de impresoras, impresora láser, impresora multifuncional, por ejemplo, que tiene las dos capacidades, tanto imprime hojas como, lo mencionábamos, tiene la función de escáner, o sea, de capturar hojas e inyectarlas hacia la computadora para que puedan ser procesadas. Por supuesto, existen otros dispositivos que también son de salida, como esa memoria USB que mencionaba. También es un dispositivo de salida, no solo de entrada, porque no solamente puede dar la información a la computadora, sino también recibir información de la computadora. En esa familia de entrada y salida, de esa dualidad en cuanto al manejo de la información, tanto enviarla como recibirla, están, por ejemplo, los discos duros, los medios de almacenamiento por excelencia. Pero no son los únicos medios de almacenamiento los discos duros, que son estos platos electromagnetizables que almacenan grandes volúmenes de datos. También están los discos de estado sólido, que están compuestos por circuitos solamente. Entonces, ya vemos esos tres elementos importantes de toda computadora: entrada, proceso y salida, y que cada uno de ellos tiene recursos que permiten hacer esa función. Si en una computadora no hay procesador central, no existe la computadora entonces.
Si una computadora no tiene memoria RAM, no puede funcionar tampoco. Si una computadora no tiene tarjeta madre, tampoco puede funcionar. Pero una computadora sí puede funcionar sin tener pantalla. Por ejemplo, las computadoras que están en los centros de datos no están operando con pantallas conectadas. Simplemente están procesando información. Están almacenadas en grandes torres de nodos de cómputo y no tienen una pantalla asociada. Tal vez en el momento que las instalaron, pero después ya no necesitan de una pantalla para funcionar. Tampoco de un ratón, tampoco de un teclado. Y es por eso que estos elementos se les denomina periféricos. Un elemento es periférico cuando no es indispensable para el funcionamiento de la computadora. Todo esto es a grosso modo lo que puede componer una computadora y depende del tipo de computadora que se esté hablando, qué tanto de estos elementos tendrá. Pero lo que nunca debes de olvidar es que toda computadora, no importando su tamaño, no importando para qué la utilices, siempre va a tener entrada, proceso y salida. Y dentro de la capa del proceso, el uso de la memoria para poder manipular y alterar y controlar y analizar toda la información. Muy interesante, ya conocemos qué es una computadora, cuáles son las partes que tiene, los que permiten el ingreso de la información, los que la procesan y los que la procesan y la salida de esa información. Todas las computadoras, independientemente de su tamaño, trabajan a partir de un código. Ese código es un código de ceros y unos, se llama el código binario. Binario. Bi significa dos. Entonces, el código binario solamente tiene ceros y unos, no más. Y las computadoras que hacen muchísimas cosas hoy, todas están recibiendo órdenes y haciendo actividades a partir de ceros y unos. Vamos a ver qué es el código binario de una computadora. Mucha atención. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han empleado el sistema de numeración decimal, el cual está compuesto por 10 dígitos, del 0 al 9, con los cuales podemos crear una infinita cantidad de cifras. Sin embargo, los computadores trabajan de forma diferente, ya que emplean un sistema numérico que solo posee 2 dígitos, 1 y 0. A este sistema se le conoce como binario. Los computadores necesitan información para funcionar correctamente. Esta información digital o datos está conformada por bits. Bit es la abreviación del término binary digit o dígito binario en español e indica que se compone de un solo número, 1 o 0. Estos bits se pueden combinar para crear unidades de almacenamiento más grandes como bytes, megabytes, etc., que empleamos para medir nuestros archivos. Entre más grande es el archivo, más bits posee. Por ejemplo, un video de alta resolución está compuesto por millones y millones de unos y ceros. Así que, ¿cómo es que estos unos y ceros funcionan y le permiten trabajar al computador? Pensemos en el sistema binario como una lámpara. Imagina que el 1 la representa cuando está encendida y el 0 cuando está apagada. Con este sistema, las luces están encendidas o apagadas sin otros estados posibles. De este modo, los bits son una hilera de diferentes combinaciones entre unos y ceros que forman una especie de código. Tu computador rápidamente procesa este código y lo transforma en datos que te indican qué hacer. A este punto tal vez te estés preguntando, ¿por qué los computadores usan el código binario en lugar del sistema decimal? Como lo mencionamos previamente, el código binario posee 2 estados, apagado y encendido. Si se empleara el sistema decimal, adicional a estos 2 estados, nuestros computadores tendrían 8 estados más. Imagina cuánto trabajo tendrían para procesar toda esa información. Por ese motivo, el sistema binario es mucho más sencillo de procesar para nuestros equipos, ya que consume menos espacio. Al igual que los átomos componen nuestro mundo, los videos, textos, imágenes y más pueden descomponerse en el código binario. Y aunque no podamos verlos, todo es una composición de unos y ceros. Bueno, hasta aquí hemos llegado a punta de ceros y unos, o más. Todos los computadores
trabajan hasta aquí, hasta los más grandes, los más robustos. Nuestros celulares son computadores, tienen dispositivos de entrada, el teclado, tienen cámara, tienen audio y también tienen de salida, tienen una pantalla, escuchamos música, enviamos mensajes, hacemos videos, es otro computador. Ahora hay una posibilidad que se ha venido consolidando y es que a partir del desarrollo de el estudio de las partículas subatómicas. Acuérdense cuando hablamos de nanotecnología, que vimos cómo el microscopio electrónico cogía cada uno de los átomos y los iba moviendo. Pues bien, la física cuántica se encarga de explicar los movimientos y el funcionamiento dentro del átomo, es decir, menos de un nanómetro. Es la parte interna donde está el átomo con su núcleo, los neutrones y los protones. Y allá no operan las mismas reglas que operan en el mundo macro, ni siquiera en el nanomundo. Hay unas reglas distintas. Y esas reglas parten de decir, por ejemplo, de que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo. Eso no pasa en el mundo nuestro, pero de pronto en el mundo de esa parte tan pequeña que está al interior del átomo, puede suceder que allá sí suceda. Gracias a esas investigaciones, a ese conocimiento de las leyes que rigen a la materia en el estado subatómico, es decir, muy pequeñito, más allá que los nanómetros, más pequeños, aparece la opción de la informática cuántica. Es decir, aplicar ese conocimiento a la informática. Ya no ceros y unos, sino una forma de procesar la información mucho más compleja. Y al convertirse en más compleja, se vuelve más rica y parece ser que logra transformar y analizar información de una manera tan rápida que podría llegar a transformar, y parece que está transformando la forma como procesamos la información. Es realmente apasionante. Podríamos decir que se trata casi que de un acto de magia. Vamos a ver qué es la computación cuántica. Mucha atención. Este es el tema central del día de hoy. Mucha atención. Hay algo que ha revolucionado nuestro mundo, una tecnología que promete crear una nueva forma de cifrar información y procesar datos. La física cuántica ya ha cambiado nuestras vidas, porque todo lo que usamos hoy es un ejemplo de la física cuántica en acción. Ahora el mundo está al borde de una segunda revolución cuántica, que es la computación cuántica. La computación cuántica podría cambiar el mundo, podría transformar la medicina, revolucionar las comunicaciones, romper los cifrados y reformar la inteligencia artificial. Empresas como Microsoft, IBM y Google están compitiendo para construir computadoras cuánticas confiables. Incluso China ha invertido miles de millones en ellas. Recientemente, Google reveló que había alcanzado la supremacía cuántica. Y esta es la primera vez que una computadora cuántica supera a una tradicional. ¿Qué es exactamente la computación cuántica y cómo funciona? ¿Cómo cambiará nuestro mundo para siempre? Veámoslo. Las computadoras cuánticas no son computadoras más rápidas, son solo diferentes tipos de dispositivos y una computadora común puede procesar una cantidad limitada de datos en un periodo de tiempo específico. Pero las computadoras cuánticas tienen capacidades ilimitadas. Un chip de computadora clásico usa bits como pequeños interruptores y solo funciona con dos posibilidades, ya sea en la posición de apagado representada por el 0 o en la posición de encendido representada por un 1. Cada aplicación que usa, el sitio web que visita, el video que descarga y cada fotografía que toma, se componen en última instancia de millones de estos bits en una combinación de unos y ceros. Esto funciona muy bien para la mayoría de las cosas, pero no refleja la forma en que funciona el universo en la naturaleza. Las cosas no solo están encendidas o apagadas, hay muchas incertidumbres y nuestras mejores supercomputadoras no son muy buenas para lidiar con eso, y eso es un problema. Aquí es donde entran las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas, sin embargo, no pueden elegir entre 1 o 0.
Puede ser cualquiera de ellos simultáneamente, ya que encierra mucha incertidumbre. Esto permite que la computación cuántica sea versátil. Los científicos e investigadores creen que las computadoras cuánticas pueden simular mejor nuestro mundo que las computadoras clásicas. Debido a que la naturaleza en sí misma es incierta, las computadoras cuánticas pueden realizar cálculos complicados rápidamente en comparación con las clásicas o las supercomputadoras. Porque en lugar de bits, las computadoras cuánticas usan qubits. Las computadoras clásicas manipulan bits con una velocidad vertiginosa, mientras que las computadoras cuánticas manipulan qubits con un control exquisito, permitiendo que la interfaz de información como olas en un estanque amplifique las respuestas que buscamos en un cubo de posibilidades. Permite la incertidumbre, y eso es algo que hace que las computadoras cuánticas sean tan poderosas. Si le pide a una computadora típica que encuentre la manera de salir de un laberinto, probará a cada pasillo descartándolos todos individualmente hasta que encuentre el correcto. Pero una computadora cuántica puede recorrer todos los caminos del laberinto a la vez. Puede contener la incertidumbre en su cabeza. Otra cosa que los qubits pueden hacer es enredarse de forma natural. Si lanzas dos monedas, el resultado de un lanzamiento de moneda no afecta al otro. Son independientes y el resultado será diferente. Pero con el entrelazamiento se unen dos partículas. Incluso si son entidades separadas, si a una se le ocurre una cabeza, al otro también se le ocurrirá una cabeza. Parece que no es realista ni de ciencia ficción. Incluso los físicos no comprenden completamente cómo o por qué funciona de esa manera. En el mundo de la computación cuántica, simplemente significa que puede transportar información incluso si contiene incertidumbre. Puede tomar las partículas y usarlas para realizar cálculos complejos. También significa que puede encadenar varios qubits juntos. Puede abordar problemas que nuestras mejores computadoras tardarían millones de años en resolver. Esto puede ayudar a la humanidad a resolver múltiples problemas que pueden dar lugar a nuevas tecnologías con las que ni siquiera podríamos soñar. Una cosa interesante de las computadoras cuánticas es que no se trata solo de hacer las cosas más rápido o de manera más eficiente. Nos dejarán hacer cosas que ni siquiera hubiéramos soñado hacer sin ellos. Cosas que ni las mejores supercomputadoras son capaces de hacer. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer las computadoras cuánticas que cambiarán nuestro mundo para siempre? Las computadoras cuánticas tienen el potencial de acelerar rápidamente el desarrollo de la inteligencia artificial. Empresas como Google ya las están utilizando para mejorar el software de los vehículos autónomos. Google compartió recientemente sus ventajas. Y el año pasado revelaron algo que podría ser el primer gran paso hacia una computadora cuántica funcional. Recientemente ha creado una computadora cuántica que puede hacer un cálculo de 3 minutos que le habría llevado 10.000 años a una computadora normal. Esto muestra que las computadoras cuánticas tienen un poder de procesamiento de datos rápido. La computación cuántica puede afectar nuestra vida diaria porque los científicos pueden usarla para el desarrollo de fármacos. Su capacidad informática rápida puede ayudar a las industrias farmacéuticas a obtener curas para varias enfermedades más rápidamente, incluso para enfermedades que actualmente son incurables. El proceso de diseño, simulación y análisis de moléculas es uno de los mayores desafíos en la industria farmacéutica porque las supercomputadoras solo pueden analizar las moléculas más básicas y también lleva mucho tiempo. Las computadoras cuánticas operan usando las mismas propiedades de la física cuántica que las moléculas. Estamos intentando simular. No deberían tener problemas para manejar incluso las reacciones más complicadas. Usar computadoras cuánticas para simular la química cuántica podría ser mucho más eficiente que usar las supercomputadoras clásicas más rápidas de la actualidad. Eso podría significar productos más eficientes, desde nuevos materiales para baterías y automóviles eléctricos hasta medicamentos mejores y más baratos y paneles solares enormemente mejorados. Los científicos esperan que las simulaciones cuánticas puedan incluso encontrar una cura para el Alzheimer. Será un gran avance en el mundo de la ciencia y la investigación. Son ideales para resolver tareas de optimización complejas y realizar búsquedas rápidas de datos sin clasificar, por lo que la predicción del clima y el mercado de valores podrían beneficiarse de esta tecnología. Una computadora cuántica con un poder de análisis rápido podría ayudar a calcular y analizar todas las posibilidades en el mercado de valores, revelando un resultado preciso en un corto periodo de tiempo y ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones comerciales. La velocidad de la computación cuántica también podría ser beneficiosa en la ciencia de datos. Podría ayudar en el cifrado de datos. Actualmente, la mayoría de los sistemas de cifrado se basan en la dificultad de dividir grandes números en números primos. Para las supercomputadoras, esto se llama fábrica y es lento,
caro y poco práctico, pero las computadoras cuánticas pueden hacerlo rápidamente. Las principales empresas y bancos de ciberseguridad son organizaciones que podrían beneficiarse de esto. La razón de esto es que estas organizaciones podrían usar la incertidumbre cuántica para crear claves privadas imposibles de piratear. Aunque las técnicas de cifrado matemático son vulnerables a ser pirateadas por computadoras lo suficientemente potentes, piratear el cifrado cuántico requeriría violar las leyes de la física. Esta tecnología se basa en el principio de incertidumbre, la idea de que no se puede medir algo sin influir en el resultado, y esta es una de las propiedades de las computadoras cuánticas. Las claves de cifrado cuántico no se pueden copiar o piratear, serían completamente irrompibles. Debido a esto, las personas podrían cifrar y descifrar mensajes de un lugar a otro sin ser pirateados. Este tipo de cifrado irrompible es algo que cambiará nuestro mundo para siempre. Las empresas, organizaciones o personas también pueden utilizar la computación cuántica para transferir datos con la tecnología de transferencia de datos actual. Los mensajes pueden ser interrumpidos por piratas informáticos, pero la tecnología cuántica ofrece un tipo único de tecnología de transferencia que nadie puede cruzar. Esta tecnología de transferencia de datos se debe a la capacidad de entrelazamiento de los qubits y el entrelazamiento de dos partículas están unidas entre sí, incluso si están físicamente separadas, lo que significa que si cambia uno, el otro cambiará correspondientemente. Entonces, con Internet y tecnología cuántica, un usuario puede compartir un par de partículas. Para enviar un mensaje cuántico, la conexión es tan segura que el mensaje no se puede copiar o rastrear. La potencia de la computación cuántica puede incluso destruir el mensaje antes de que alguien tenga acceso a él cuando es interceptado. En comparación con los bits, los qubits son increíblemente frágiles y deben mantenerse alejados de las perturbaciones. La más mínima perturbación del espacio del mundo exterior es suficiente para destruir la información cuántica. Es por eso que la mayoría de las máquinas actuales deben protegerse cuidadosamente y aislarse en entornos que funcionen a temperaturas mucho más frías que el espacio exterior. La carrera cuántica ya está en marcha. Los gobiernos y los inversores privados de todo el mundo están invirtiendo millones de dólares en investigación cuántica y desarrollo de claves cuánticas basadas en satélites. Se ha demostrado que la distribución para el cifrado sienta las bases para una posible red de comunicación global basada en seguridad cuántica. Dado el estado actual de este campo, no está claro cuándo se podrá acceder a toda la potencia de la computación cuántica, pero siempre que sea accesible, Internet con tecnología cuántica no reemplazará a la Internet actual. Se utilizará con diferentes dispositivos. Bueno, si eso no es magia, entonces, ¿qué es magia? Es una forma de hacer las cosas que veníamos haciendo de otra manera, pero de una manera sumamente más compleja, más completa, y puede transformar todo lo que hemos visto, la inteligencia artificial, la robot, cada cosa que nosotros vamos, cada aspecto que nosotros vamos estudiando, los avances que va teniendo uno de estos campos va incidiendo en los otros. Entonces, des en cuenta cómo la computación cuántica promete, otros dicen que amenaza, depende de la mirada que la tengamos, si uno es optimista o de pronto no es tan optimista. Lo cierto es que ya esto no es futurología, esto ya está pasando. Hay grandes empresas que están invirtiendo grandes cantidades de dinero para lograr la computación cuántica. Hasta ahora IBM va a cerca de 50 qubits, pero ya los chinos parece que ya superaron hace rato ese tema. Entonces, en pocos años estos resultados de estas investigaciones y todos estos avances los vamos a ver aplicados en sin número de aspectos, la salud, en la seguridad, en los robots, en la conducción autónoma, en diferentes campos. Entonces, este tema nos debe llevar a algo que es muy importante y es a tratar de entender qué es la física cuántica. Creo que es un buen desencadenador para que pensemos en buscar qué es la física cuántica. Eso nos ayudaría a entender un poquito qué es lo que está pasando allí. Para que no pensemos que eso es algo del futuro, les voy a presentar un pequeño video de 3 minutos donde nos muestran hace 2 meses
¿Qué fue lo que lograron los chinos con relación a la computación cuántica? Mucha atención. Los científicos chinos están celebrando un avance significativo en la computación cuántica con el dispositivo Jiuzhang, que según ellos realiza tareas de inteligencia artificial 180 millones de veces más rápido que la supercomputadora más poderosa del mundo. Esta computadora cuántica china tiene el potencial de resolver problemas que se pueden aplicar en áreas como la minería de datos, el análisis biológico, el análisis de redes y la investigación química. Durante las pruebas utilizó más de 200.000 muestras para resolver un problema y implementó por primera vez 2 algoritmos con técnicas empleadas en el campo de la IA. Jiuzhang es capaz de representar simultáneamente todas las posibilidades más rápido y más potente que las computadoras convencionales, mientras que la supercomputadora más rápida del mundo tardaría unos 5 años en resolver una tarea determinada. Jiuzhang tardó menos de un segundo, mientras que la supercomputadora clásica más rápida del mundo tomaría 700 segundos para cada muestra. Jiuzhang pudo hacerlo en menos de un segundo. Este logro amplía las posibilidades para las cuales las computadoras cuánticas actuales ofrecen ventajas sobre las computadoras clásicas. Los científicos chinos, dirigidos por Pan Jianwei, físico de la Universidad de Ciencias y Tecnología de China, considerado el padre de la tecnología cuántica del país, publicaron sus resultados en la revista Physical Review Letters. Si bien las afirmaciones anteriores de ventaja cuántica han sido cuestionadas, la competencia entre el procesador cuántico del equipo y los algoritmos clásicos optimizados para problemas de gráficos sigue siendo una pregunta abierta. En la computación tradicional, los bits representan 0 o 1 como unidades básicas de información. Sin embargo, un qubit, la unidad básica de información en una computadora cuántica, puede representar simultáneamente 0, 1 o ambos, gracias a las propiedades peculiares de la mecánica cuántica. Esta capacidad de representar todas las posibilidades simultáneamente hace que las computadoras cuánticas sean teóricamente más rápidas y poderosas que las computadoras convencionales que usamos hoy en día. Sin embargo, las partículas subatómicas fundamentales para la tecnología cuántica son frágiles, de corta duración y susceptibles a errores cuando se exponen a perturbaciones ambientales mínimas. La mayoría de las computadoras cuánticas operan en entornos extremadamente fríos y aislados para evitar interrupciones. El Jiuzhang, llamado así por un texto matemático chino de 2000 años de antigüedad, utiliza la luz como medio físico para realizar cálculos. A diferencia de otras computadoras cuánticas, no requiere temperaturas extremadamente bajas y puede operar con estabilidad durante periodos más largos. La información es del South China Morning Post y el enlace está en la descripción. Bueno, los chinos no se quedan atrás, van adelante. Incluso yo tengo entendido que tienen hasta satélites ya con tecnología cuántica. IBM, Tesla. Tesla está manejando para recibir los periféricos que dijimos que llegaban a la computadora, la información. Resulta que Tesla tiene unos autos autónomos, es decir, que nadie los maneja, ellos se manejan solitos. Y ellos están recogiendo información. Cada auto tiene 8 supercámaras que identifican diferentes cosas, si son personas, la vía, los postes, todo, absolutamente todo. Imagínense, son más de 80.000 carros que ya tienen circulando. Y todos, minuto a minuto, segundo a segundo, están recogiendo la información de esos carros, cada uno con 8 cámaras. Y la manera para procesarla la están haciendo con computación cuántica. Para producir medicamentos, para tratar de entender el genoma humano, sin necesidad de experimentar en seres humanos, como lo vimos cuando vimos el tema de la ingeniería genética. La computación cuántica puede ser sumamente importante. Esperemos que pronto, en los próximos años, 5, 10, no sabemos, ya se consolide mejor esta tecnología. Todos los días hay avances, como lo hay en la inteligencia artificial, como lo hay en la nanotecnología, como lo hay en la impresión 3D, como lo hay en la ingeniería genética, como lo hay en el 5G, como lo hay en el Big Data, como lo hay en el Internet de las cosas. O sea, esto está avanzando
todos los días. Nunca antes en la historia de la humanidad se habían producido tantos cambios y de manera simultánea. Eso nos lleva a la incertidumbre, o sea, nadie se atreve a pensar qué puede pasar en 1, en 2, en 5 o en 10 años. Estamos entrando a una nueva sociedad, a un nuevo momento de la historia de la humanidad. No se trata de que nos asustemos, no se trata de que asumamos una actitud, como les he dicho, del avestruz, porque también podemos decir, no, yo no me entiendo con nada de eso, a mí no me gusta, yo hago un huequito y meto la cabeza ahí como el avestruz y aquí no ha pasado nada. No, se trata de que podamos saber qué está pasando y nosotros tenemos que jugar un papel muy importante para orientar a los niños. Yo tengo 59 años, he vivido muchas cosas y ya pues lo que llegue no va a ser, ya no me va a sorprender mucho. Sin embargo, mire todo lo que está pasando. Pero los niños que vienen, que hoy están entrando al jardín, que todavía no están en el jardín, que van a estar 15 años en el sistema educativo, es decir, que dentro de 20 años van a estar, ¿cómo los vamos a formar? ¿Los formamos para el mundo del pasado, el que nos gusta a nosotros? ¿O los formamos para el mundo del futuro? La educación misma hay que repensarla. Ya no puede ser como la veníamos haciendo. Bueno, este programa tiene un propósito y es que ustedes tengan otro elemento más, así como la inteligencia artificial, vimos cómo era, la robótica, la nanotecnología, la ingeniería genética. Hay otro campo que promete grandes transformaciones, se llama la informática cuántica, la computación cuántica. Ya si nos preguntan, ya nosotros sabemos que es un QUIPS, un QUIP. Los computadores hoy funcionan es con bips, que es un modo binario. También ya aprendimos cuál es la tabla de verdad, un código binario. Les agradezco mucho por su atención, espero que hayan aprendido algo y nos vemos dentro de 8 días con otro tema que tiene que ver con la cuarta revolución industrial y la sociedad del conocimiento. No olvide darle clic a la campanita y suscribirse a este canal. Feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días.